Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Qué bueno es estar, mis hermanos, una mañana más acá en la casa de Dios, con ustedes, para aprender acerca de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a estar orando. No necesito orar. Pastor Carpintero viene entrando y me toma por la mano y dice: ¿estás frío? Ay, gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te alabo y yo te reconozco, porque tú eres nuestro Dios, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mi juventud. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sea de bendición esta palabra, de crecimiento, toda la exhortación, todo lo que vamos a recibir. Yo necesito recibir esta palabra, hermano, también, Señor, para tu gloria, Señor, y para tu honra, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, y úsame como un instrumento. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos están contentos de entrar a la casa de Dios? Hoy vamos a aprender de la palabra de Dios, porque el cristiano siempre tiene que estar aprendiendo. Amén. Y dice la palabra de Dios: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Lo que podemos recalcar es que desde que Jesús inició su ministerio, Jesús comenzó a hacerse, diga conmigo, notorio. Jesús no vino a estar escondido, Jesús no vino a estar por debajo de la mesa, por debajo de la piedra. Jesús vino a marcar diferencias, Jesús vino a alumbrar, Jesús vino a reconciliar el hombre con el mundo, aleluya. Jesús no vino simplemente a perder tiempo, vino a traer profundas enseñanzas que iban a marcar nuestros corazones y acercarnos al Señor. Ese es nuestro Jesús. Para eso Él vino. Dice la palabra que se hizo notorio, no se podía esconder. Los fariseos y todas aquellas sistemas religiosos trató de encapsularlo, trató de oscurecer su ministerio, pero la notoriedad de Jesús no se podía detener o ocultar. Y a pesar de los años, Él sigue haciéndose notorio. Aleluya. Él sigue haciéndose notorio. Gloria a Dios por esto. Dice la Biblia que cuando Jesús, en uno de sus emblemáticos milagros, llegó hasta la casa de Jairo, llegó a la casa al hermano de María y de Marta, y ya había muerto Lázaro. Y dice que las dos hermanas repitieron la misma frase. Primero Marta y después María le dijo: Señor, si tú hubieses estado a tiempo, si hubieses llegado cuando tenías que llegar, mi hermano no hubiese muerto. Esta mujer le estaba hablando en Cronos a Jesús, pero Jesús venía en el Kairos, que es el tiempo de Dios, y le dijo: el que esté muerto, aunque cree, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso dijo Jesús. Mandó a quitar la piedra y llamó a Lázaro para que fuese resucitado. Uno de los milagros más notorios de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo a aquella mujer, cuando le dijo: Señor, ya han pasado 4 días, ya hiede. Y ella le dijo: quiten la piedra, le dijo. Quiten la piedra. Te he dicho que si ves la gloria de Dios, verás milagros, si crees. ¿Alguien dice amén? Entonces, Jesús vino a hacer ¿qué? Notorio. Y esa notoriedad tiene que replicarse en los hijos de Dios. Esa notoriedad tiene que hacerse patente y latente en la iglesia. Amén. La iglesia tiene la autoridad que Dios nos ha entregado para ir, para salir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de
no solamente hay notoriedades. Se dice que a un hombre se le ocurrió la brillante idea de una oportunidad de tener un león de mascota. Hay gente que es excéntrica y tiene un león de mascota. Animales, jaguares, tigres, sí los tienen. Y él tenía un problema. Cuando él sacaba a pasear el león, los perros le ladraban al león. Le ladraban cuando lo veían. Y vino un amigo y le dijo, lo que pasa es que ese león asusta mucho a los perros. Cuando lo ven de lejos corren y chillan. ¿Por qué tú no le cortas la melena a ese león? Para ver qué sucede. Y el hombre mandó a cortarle la melena al león. Cuando el hombre sacó a pasear al león, los perros no le ladraban al león, lo mordían, lo lastimaban. Y como era un león criado en cautiverio, era mansito. ¿Por qué? Porque había perdido el león su melena. Había perdido su autoridad, lo imponente. Y a veces como cristianos perdemos nuestra melena. Claro, en la iglesia, cuando hablamos de melena, hay unos que ya la perdieron, otros que nunca la tuvieron. Pero lo cierto es que a veces como cristianos perdemos la melena. Y ya la gente no nos critica, la gente nos muerde. Nos da duro. Porque por los evangélicos no hay mucha piedad en el mundo. Cuando un evangélico se cae, las piedras no te hablan maldito, te chocan, te dan duro. Pero hay una buena noticia. Nuestra melena vuelve a crecer. Nuestra melena vuelve a crecer. Nos podemos levantar por nuestra caída. Aún de que nos hayan pasado la cera, podremos de nuevo, por nuestro testimonio podremos levantar, porque el Señor está con nosotros. Entonces no era solo lo que Jesús hacía, sino era también el tiempo en el que lo hacía, en el tiempo justamente en el que Él actuaba. Por eso cuando Jesús no se haga notorio rápidamente en algo que estamos esperando, digámosle, Señor, yo confío en tu kairos, yo confío en tu tiempo, Dios. Aleluya. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Y dice acá, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado a los muertos, porque el mismo Herodes había prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Una de las cosas que vamos a recalcar acá es que Juan se levantó después de 400 años de silencio, se levanta un profeta como Juan, y desde que Juan se comenzó a levantar, Juan estuvo claro en lo que Dios lo había llamado. Tenemos que estar claros en aquellas cosas que Dios nos ha llamado. Y Juan replicó desde un principio y dijo, yo soy la luz. Escucha, cuando uno analiza esto es poderoso, porque había 400 años de silencio donde no había un profeta que se levantara con tanta autoridad. Y este hombre, cuando comenzó a agarrar fama, estuvo centrado y dijo, yo no soy la luz, yo no tengo gloria, yo soy solamente un instrumento. Tiene que haber claridad en nosotros. No es lo que hago, sino y Juan pudo haberse mirado en el espejo y dijo, yo con esta sandalia, yo con esta piel de camello, no seré yo. Lo pudo haber atacado la duda, lo pudo haber atacado el ego, lo pudo haber atacado la fama, la gente que estaba alrededor de él. ¿Pero qué eres tú, Juan? Sí, yo creo que eres tú. Pero Juan se mantuvo firme. Y cuando llegó el momento en el que su ministerio comenzó a decrecer,
mengue para que él crezca. ¿Entiende, Juan? Un principio de la vida cristiana. Yo tengo que igual para que él pueda crecer. No todo el mundo está dispuesto a recibir y abrazar ese principio de la vida cristiana. Y lo que le cuenta Juan, esta exhortación. Porque decir la verdad va a tener un precio. Exhortar a alguien puede significar que esa persona deje de ser tu amigo para hacerse su enemigo. Por eso es que no todo el mundo dentro de la iglesia tiene el don de la exhortación. La exhortación es un don y lleva unos ingredientes que son el amor y la empatía, más la oración. Cuando tú vas a exhortar a alguien, tú debes orar, tú debes hacerlo con amor y con empatía, porque si usted y yo no lo hacemos, vamos a fracasar en la exhortación. Hay altas probabilidades de que fracasemos. ¿Saben por qué? Porque no a todos nos gusta que nos corrijan. No a todos nos gusta que nos corrijan. No a todos nos gusta que nos manden las orejas. No a todos nos gusta que nos regañen. Pero hay formas de decir las cosas. Y ya lo vamos a ver más adelante. Así que Juan, por decir una verdad, por ir hasta Herodes y hacer una exhortación ante Herodes y Herodías, Juan va a ser puesto ¿dónde? Y es lo que nosotros muchas veces hacemos con aquellos que nos exhortan duro, con aquellos que nos llaman, con aquellos que nos dicen algo que no nos gusta de nosotros, lo ponemos allá. Lo lanzamos allá, porque no nos gusta mucho. Eso lo ponemos lejos, lo encapsulamos. Dice la Biblia que un profeta llamado Micaías, y que de los reyes, tanto del norte como del sur, fueron a la batalla. Y uno de los reyes tuvo una inquietud y le dijo, no habrá un hombre por ahí. Yo sé que ya hemos consultado con 400 profetas, pero no habrá un hombre por ahí de verdad que sea de Dios, que lo podamos llamar a ver qué nos dice. Y él dice, bueno, por ahí está uno, pero a mí no me gusta ese hombrecito, porque cada vez que le llamo a ese hombrecito me dice algo que yo no quiero escuchar. Y seguro, mire, yo estoy seguro que cuando lo llamemos aquí, cuando él venga, nos va a decir que lo vamos a ganar. Y llamaron al profeta Micaías, lo trajeron, y el capitán de la guardia lo golpeó y le dijo antes de la profecía, le dijo, te tienes que decir al rey lo que él quiere escuchar. Y el hombre fue y le dijo al rey, sí, ustedes no van a arrasar, les van a ganar. Pero el rey se dio cuenta de la expresión de su cara. Dice el rey, se molestó. Vicky, me estás mintiendo, dime la verdad. Van a perder. Van a perder. Y ese día Israel andará como ovejas sin pastor. Y el capitán de la guardia, bravo, porque él te lo había golpeado. Le dijo, y tú te vendrás en frontera de esta torre, y no habrá para ti remedio. Pero le costó a Micaías esa profecía estar preso. Nos cuesta a nosotros decir las cosas así, a veces sea con amor, y la gente marca una distancia con nosotros. Ya no somos los mismos, ya no es el mismo trato, porque me hablaste. Pero ¿acaso la comunicación no es vital dentro de una iglesia? ¿Acaso la comunicación no es importante dentro de un matrimonio, dentro de una relación familiar, dentro de una relación laboral? Es normal. Es normal. Siempre tenemos comunicación asertiva y no siempre. Pero qué bueno es hablar. Dígale a la persona que tienes al lado, qué bueno es hablar. Y dice la Biblia que Herodes lo perseguía, ¿qué? Su conciencia. Cuando Herodes se enteró de la ley, ¿cuál es el hijo de qué necesidad? Este Herodes, este Juan el que yo lo había decapitado. Y vamos a notar que Herodes le acechaba, Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Mientras Herodes decide tomar el estilo de encapsularlo y meterlo en la cárcel, Herodías va a tomar otra postura más agresiva, más radical.
Herodías no puede aceptar la exhortación de Juan. Le rebota en la cara, le causa amargura, y Herodías está dispuesto a ir un escalón más allá. Herodías no está dispuesta a pasar la ofensa o lo que ella cree como ofensa por algo. Ella va a planificar y va a diseñar algo para hacerle daño a aquel que le había predicado. Aquel que de buena fe había dado un mensaje para la bendición de Juan y la bendición de ella. Pero Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Lo escuchaba. De vez en cuando Juan tenía un ataque de conciencia y bajaba las mazmorras para que Juan lo entretuviera con sus exhortaciones y con sus cuentos y le predicara. Y lo escuchaba de buena gana, porque los reyes les gustaba escuchar, había televisión, no había Facebook, les gustaba que les contaran las historias, que les contaran las cosas. Lo escuchaba, lo recibía, pero no había cambio. Lo escuchaba, se quedaba así, es verdad, tú tienes razón, ¿no? Si es así como tú dices, es verdad, pero no había cambio. Juan, sigues ahí, yo me voy y no hay cambio. Qué triste es cuando se nos habla y no hay un cambio en nosotros. Y nos hablan 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y no se produce un cambio en el carácter, en el temperamento, que todavía no, y seguimos lastrando con eso. No podemos ser indiferentes ante las palabras correctas. Tenemos que tomarlas, tenemos que ir al altar, tenemos que llorar y pedirle a Dios que nos ayude a morir estas cosas. Esa es la verdad. No hay yo te pongo las manos y a partir de mañana tu temperamento cambia. No funciona así. No funciona que te pongas las manos y te caes y mañana ya tú eres una mujer o un hombre que no se pone bravo. No funciona así. Hay cosas que Dios te va a dar y hay cosas que usted y yo tenemos que conquistar. Y el carácter es una de ellas. Forjar carácter. Pero venido un día oportuno. Porque los días oportunos para lo que queremos, sea bueno o sea malo, siempre van a llegar. Siempre van a llegar. Las oportunidades se van a presentar para lo que haya en tu corazón, pero venido un día oportuno. Se organizó una fiesta a todo dar. Y el rey comenzó a compartir y comenzó a beber y comenzó a compartir cuentos de guerra con sus amigos. Y mientras esto estaba pasando, el plan de Herodías iba marchando. Y llegaba el momento donde ya el vino había hecho algo de trabajo, Herodías instruye a Salomé, la había preparado en bailes exóticos, porque Herodías sabía de qué pata cojeaba Herodes. El enemigo sabe de qué pata cojeamos nosotros. Así que instruye a Salomé en el arte de la danza y del baile exótico, y después que ya la atmósfera estaba en el punto que ella lo quería, manda a Salomé. Y Salomé hace el trabajo instruida por su madre, quizás con inocencia aún, pero ella se deja llevar por lo que su madre le está enseñando. Y danza. Y va a suceder algo poderoso, que al terminar la danza, agradó al rey Herodes y a los que estaban con él. Es decir, a toda la cantidad de hombres que estaba allí, ella le agradó. Y Herodes, el rey, dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras.
quieras, mi amor. Lo que tú quieras, mi reina. Y esos son los niños, sí. Lo que usted mande, eso va a seguir. Lo que usted diga, para allá yo voy. Y el hombre va a repetir una frase, diga, va a decir algo sin pensar. ¿A quién se parecerá Herodes? ¿A quién se parecerá Herodes? Se deja llevar por la emoción, y cuando la emoción prevalece, la razón desaparece. Diga conmigo, cuando la emoción prevalece, la razón desaparece. Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te será concedido. Dios querido, delante de tal multitud, ya entraba al 50% de lo que lo digas iba a planificar. Porque el diablo hace planes para destruir. Sí los hace. Sí los hace. Por eso es que nosotros tenemos que estar orando los unos por los otros. Por eso es que no tenemos que proferir palabras rápidas sobre la vida de los otros, porque la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Y no sabemos, hoy mañana estamos fuertes espiritualmente y mañana no sabemos. Anoche pasaba un mensaje de Pastor Antonio Conde diciendo, unas veces soy como Elías, que siento miedo y quiero esconderme en una cueva. Otro día me siento fuerte como Caleb. Sí, es verdad. ¿Por qué no reconocer lo que no siempre estamos fuertes? Aunque seamos líderes, aunque seamos coordinadores, aunque tengamos 500 años en el Evangelio, no siempre estamos fuertes. Pero diga débil, fuerte puedo ser. Porque si Dios está conmigo, yo puedo levantar. Él me levantará por su amor y por su misericordia. Ella saliendo de ahí va donde Mamaíta y le dice, Mamaíta, el hombre cayó. Lo que tú quieras lo va a dar. ¿Qué quieres? Herodías estaba clara. No había espacio para duda e incertidumbre, porque la amargura que había en su corazón la había cegado completamente, pues cuando la emoción prevalece, la razón hierro la cabeza de Juan. ¡Ay! ¿Pero qué tú quieres? Quiero que te vayas. ¿Pero qué quiero que te pierdas de aquí? Piérdete. Esa mala costumbre que tenemos nosotros de hablar sin pensar lo que vamos a decir. Ese viejo hábito, con nada tropieza más el ser humano o el cristiano que con su lengua. Es por lo que tropezamos más en esta vida. Y la sabiduría está en comenzar a pensar las cosas antes de decirlas. Pero también hay una contraparte. Hay una responsabilidad del que dice las palabras y hay una responsabilidad del que las toma. Porque el agua que hunde el barco no es la que tiene alrededor, sino la que le entra. Entonces las palabras tienen el poder de sanar, de romper, de quebrar. Hubieron guerras que se iniciaron por palabras, la paz comenzó por palabras, hubieron relaciones que comenzaron por palabras, divorcios que terminaron por palabras, hubieron discursos que levantaron ánimo, vidas espirituales, palabras que fueron medicina para el caído, para el menesteroso, pero también hay palabras que son puñales y dientes. Y hay una responsabilidad en nosotros en estas palabras. Porque la vida es como un pitcher. Siempre van a venir lanzamientos y no son lo que queremos. A veces la vida lanza su curva. A veces la vida lanza su aire. A veces la vida lanza su rectatura alta. Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Pero va a venir. ¿Pero qué vamos a hacer? Siempre los huracanes, las tormentas, los relámpagos,
cinturón y si lo picó en la parte baja, que por lo general es donde ella pica, debe cortar, tratar de cortar allí, tratar de cerrar el paso de la sangre para que el veneno no expanda, para que el veneno no siga por todo el cuerpo. ¿Es así o no es así? Se aplica un torniquete, en pocas palabras, para que el veneno no corra. Pero nosotros muchas veces no aplicamos torniquete, sino que nos lanzan el veneno y nos envenenamos más. Nos envenenamos nosotros también, completico, y comenzamos a decir también cualquier cantidad de cosas. Porque cuando la emoción prevalece, y después viene, bueno, yo lo dije porque estaba cansado, lo dije porque estaba molesto, lo dije porque estaba decepcionado. ¡No importa! ¡Lo dijiste! ¡Ay, papá! ¿Ah? Usted lo dijo. Y lo dijo porque lo sentía. Sí, pero ¿cuántas cosas uno puede sentir en un momento determinado? ¿Es así o no es así? Entonces, las palabras que tienen un poder debemos aprender a usarlas con sabiduría. Pedirle a Dios que nos ayude con nuestras palabras. Qué bueno es la palabra del amigo, cuando nos llama, cuando nos da ánimo, cuando mira nuestras lágrimas, cuando nos escucha y nos da un mensaje de aliento para seguir adelante en este camino. Qué bueno es cuando yo decido aplicar el torniquete y no me enveneno. Y Herodías estaba envenenada completamente. Y el resentimiento apuntaba, y era una cabeza Juan el Bautista. Y la muchacha obediente se regresa y lo menos que estaba esperando Juan era que le pidiera eso. Pero ya Herodes había sido entrampado por sus propias palabras. Ya era esclavo de sus propias palabras. Y según el libro de Proverbios, es difícil que la palabra del rey vuelva atrás. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Herodías instruyó a Salomé mal para su propio fin. ¿Hacia qué fin estamos instruyendo nosotros a nuestros hijos? A veces hay padres que creen que pueden alcanzar lo que ellos quieren con la vida que no tuvieron por medio de sus hijos. Le dicen, yo quiero que en la iglesia, yo quiero que en la casa haya una abogada. Yo quiero que en la iglesia, en la casa haya un doctor. Y comenzamos a hacerle traje a nuestros hijos de lo que nosotros queremos que ellos sean. Porque nosotros queremos que ayude la mamá del doctor de fulana. Sí, mi hijo es doctor, sí. No es que es malo. Pero el muchacho tiene su propia vida y tiene que encontrar aquello que le apasiona. Tiene que encontrar aquello para lo que él fue diseñado, hacia dónde él quiere ir. No le hagas una carretera, solo guíalo y oriéntalo y él comenzará. Algo en su corazón se le va a activar hacia dónde él quiere ir. Salomé entra y dice la Biblia acá, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato, bien especificado, la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. ¿Sabe que el que fue a acercar? Fue inteligente, porque le diseñó el reto. Usted se imagina, por ahí yo tengo un amigo, tengo varios también, pero tengo un amigo que el carro no le da para atrás. Las cajas de aquí de la iglesia andan rebeldes, unas cajas de unos hermanos andan rebeldes. Y no, a veces la caja no va para acá. Si es un carrito pequeño, usted lo quiere, pero
si es un carro grande, es difícil andarse recto. Ese es un problema que usted tiene que solucionar mañana, porque si no va a ser abrazo. ¿Qué es importante en la vida en determinado momento? Es aplicar el freno. No solamente basta con frenar, a veces hay que meter, hay que echar hacia atrás. Por eso el Señor dijo: prepárense, pregunten por los caminos antiguos, por la senda antigua, y vuelvan, regresen a esa senda antigua que ustedes conocieron, la que ustedes se levantaron. Qué importante es cuando Israel salió y pasaron los años y estaban en el desierto. Israel llevaba con ellos 12 piedras, y cuando las cosas se ponían difíciles, ellos miraban las 12 piedras y le recordaban a las nuevas generaciones que esas 12 piedras eran el testimonio de que ellos habían pasado por el Jordán en seco. Había una prueba, había una evidencia, solo había que mirarlo. Y cuando usted ajusta el retrovisor de la vida y usted mira, puede mirar sus errores, pero también puede mirar como la gracia de Dios, el favor de Dios lo ayudó a superar muchas cosas. Cuando usted mira por el retrovisor, usted no puede volver. Usted recuerda cómo Dios le sanó. Usted recuerda cómo Dios le sanó. Usted recuerda y usted se da cuenta que la mano de Dios ha sido sobre usted y seguirá estando, porque Él es fiel. Aleluya. Él es fiel. Él es un Dios fiel, es muy sabio. Entonces Herodes se va a entristecer, pero no va a dar marcha atrás. Va a llorar y se va a entristecer, pero no va a retroceder. Salió el verso. Va a llorar, se va a entristecer, pero no va a retroceder. No va a corregir su error. Ya había cometido uno que era hablar sin pensar, y en lugar de rectificarlo va a caminar sobre ese error. ¿A quién se parecerá Herodes? Que no solamente camina, no solamente comete el error, sino que camina, baila y salta sobre él. El hombre que no corrige su error está condenado a cometer uno mayor. El hombre que no rectifica cae en una espiral de errores, porque uno lo fue llevando al otro, y así va sucesivamente. Una cosa va llevando a la otra. Dice que hay una película llamada 1000 Palabras con Eddie Murphy, cuando tenga oportunidad de verla. Esta película se trata de un agente de bienes raíces que tiene un diálogo. El hombre habla con una ametralladora, pero con su familia muy poco habla. Y este hombre en un viaje es maldecido, y la maldición era que en su casa iba a crecer un árbol con hojas, y que cada palabra que él dijera se le iba a caer al árbol una hoja. Por cada palabra que él dijera, donde la dijera, el árbol se le caía una hoja. Y cuando el árbol se quedara sin hoja, él iba a morir. Esta maldición le fue impuesta para que él aprendiera el valor de sus palabras. Una película bellísima que nos llama mucho a la reflexión. Cuando tengan la oportunidad, miren, qué importante es hacer los ajustes. Se dice que cuando los estadounidenses estaban en la guerra mundial con Japón estaba ganando la guerra mundial. Y los estadounidenses, contra espalda y pared, deciden hacer algo, deciden alzar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, sin saber todavía la dimensión de lo que iban a hacer, pero era la emoción de la guerra. Y lanzan las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Cuando lanzan las bombas, prácticamente acaban con Japón. Destruyen todo a su paso, bajan innumerables. Pero Japón tenía dos
y los kamikazes. Los kamikazes eran hombres que estaban preparados y diseñados para dar la vida por su país, para hacer lo que fuera necesario. Y los kamikazes se van para donde está el emperador y dice: emperador, estamos aquí. Lo que usted diga, eso es. Vamos por la revancha. Vamos a golpear a Estados Unidos. Y el emperador meditó. Y el emperador comenzó a recibir registros, comenzó a ver cómo estaba su país. Y dice que de todos sus consejeros que estaban esperando la revancha, el emperador dice: me he equivocado. He actuado mal. Y mi soberbia ha traído a Japón hoy destrucción, daño a las familias. Ya no más guerra. Y el emperador dice: yo sé que es duro, pero nosotros tenemos que pasar la página. Nosotros no vamos más nunca a una guerra. Y todo el mundo esperando. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si destruyeron a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos? Vamos a pasar la página y vamos a perdonar y vamos a levantarnos de ello. Desde allí, los japoneses nunca entraron en una guerra. Japón tiene una de las mejores economías mundiales y se diseñaron, se crearon para mejorar, se disciplinaron para mejorar, su economía. Se enfocaron en ellos, en crecer ellos, en ser disciplinados ellos. Pero no ustedes dan la uña, pues. Son duros, pero no ustedes dan la ley. Pero esto sucedió porque un hombre rectificó. Y Herodes no rectifica. Y lo peor es que no rectifica, porque le preocupa la opinión de los que están a su alrededor. Lo peor es que da más crédito a lo que la gente va a hablar, a lo que la gente va a decir que hacer lo correcto. ¿Cuántas veces nos ha pesado en el corazón lo que los demás dicen? Aunque digamos aquella vieja frase, no me importa lo que la gente diga, porque todavía no hemos formado el carácter. ¿Y cómo nos torturamos pensando en lo que la gente dice? ¿Cómo nos hacemos esa tortura de pensar: estarán diciendo esto de mí, estarán diciendo? Y a veces ni sucede, a veces ni pasa, porque nosotros no tenemos el don de la adivinación. Pero a veces esa es la sensación. Estás hablando de mí. Estás hablando de mí. ¿Qué será? ¿Me echaré el salario? ¿Te digo? ¿Ah? ¿Cómo nos torturamos pensando en eso? ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en aquello que no debemos poner. Mantén tu mirada solo en aquello que es digno de mirar. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de su fe. Mírenme a mí, mírenme, posen sus ojos en mí. Porque si ustedes miran lo que está a su alrededor, se van a hundir. No van a ser capaces de soportar. Pongan su mirada, pongamos nuestra mirada, hermano, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Y a causa de los que estaban allí, Herodes decide ir hacia adelante. Se entristeció y lloró, pero no retrocedió. Y dice la Biblia que Juan, que no había hecho nada malo, Juan, que no había hecho nada malo, pero que había hecho lo correcto, le toca ser decapitado. Ahora, esto tenía un propósito de Dios. No podemos negar eso, había un propósito de Dios, había un contexto que debía darse. Pero estemos seguros que Herodes obró mal y que tuvo su recompensa. Las cosas podían darse de una forma distinta. Y sucede algo muy maravilloso ya para ir terminando. Y es que ese Juan, cuando está
en las mazmorras, cuando está en la oscuridad, ese Juan que ya no puede predicar, ese Juan que ya no puede salir, ese Juan que ya no tiene libertad y que está ahí en esa mazmorra día y de noche preso, comienza a cuestionarse ciertas cosas. Como nosotros, cuando estamos en un proceso duro, comenzamos a hacernos ciertas preguntas para las cuales no tenemos la respuesta, o queremos la respuesta y a veces ni tenemos las preguntas. Pero algo nos pasa, algo nos sucede. Y Juan, cuando a sus discípulos le dice, comparte una inquietud con sus discípulos. Juan estaba preocupado por el proyecto. Juan estaba preocupado porque sabía que el corazón de Israel se había acercado. Había pasado algo a Dios. Y él le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si era él o era otro el que había de venir. Él lo había visto, él lo había bautizado. Él escuchó la voz cuando el cielo se partió y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan vio el Espíritu Santo descender del cielo como en forma de paloma y posarse sobre Jesús. Fue testigo, lo vio en HD, en alta definición. Pero cuando está en la oscuridad, vienen las nubes. Juan nos representa a cada uno de nosotros también. Un hombre con gran esplendor, pero un hombre también con debilidades, con dudas, sobre todo en la oscuridad, cuando el carácter es golpeado, cuando la fe es puesta a prueba. ¿Y saben lo maravilloso de este pasaje? Que cuando los discípulos de Juan llegan a donde está Jesús y le dicen, Jesús, Juan quiere saber algo. Juan quiere saber si de verdad eres tú. Mire, Jesús no se sorprende, Jesús no se rasga el manto, Jesús no dice, bueno, Juan se lo llevó. ¿Qué le pasó a Juan? Me perdió los papeles, porque Juan fue el que me bautizó a mí allá y vio cuando el mar se abrió. Si hubiese sido yo, capaz si hubiese reaccionado así, me confieso. Y hubiese dicho, ¿qué pasó a Juan? Juan no está bien de la cabeza entonces. Porque si Juan me bautizó a mí, Juan vio cuando el cielo se partió y todo. Jesús no hace eso. Jesús sabía lo que había en el corazón de Juan. Y Jesús no profiere juicio, sino que le dice a los muchachos, vayan y díganle a Juan. Vayan y díganle a Juan. Los cojos van, los ciegos ven, y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. En pocas palabras, vayan y díganle a Juan, que esté tranquilo, que las cosas van como tienen que marchar. Qué bueno fue que Juan pudo haber escuchado esto, cuando tuvo que haberlo escuchado. Dice la Biblia, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su mano. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. El Señor no nos promete caminos fáciles, no nos promete finales terrenales felices. He visto gente que ha tenido que lidiar en últimas instancias con enfermedades terribles, duras, complejas. Y cuando le pasa algo a un hermano decimos, bueno, porque eso les pasó por tal cosa, porque no oraron, yo les puedo asegurar con el corazón en la mano que hay gente que se levanta a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5 a llorar en la presencia de Dios, a orar porque pasan por situaciones duras y aman a Dios, pero somos rotos muchas veces. Nuestras palabras son para utilizarlas con sabiduría. Allá afuera todo el mundo
que necesita palabra. Ya para finalizar, dentro de poco hay un evangelismo. Dentro de una semana va a haber un evangelismo. Aunque quiero aclarar que el evangelismo se da en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier ocasión. Usted y yo no necesitamos que la iglesia anuncie una jornada de evangelismo. Porque si la autoridad de Jesús se hace notoria en usted tiene que brillar en su trabajo. Fulanita cristiana, pero nunca lo quitó para la iglesia. Nunca quiso hacer un culto en el trabajo. Nunca llamó a alguien para que le asistiera. No, el cristiano tiene que ser luz. Dice una fábula, una historia, que en una oportunidad un caballito se acercó hasta su papá en el zoológico. Y le preguntó, ¿sabes? Papá, ¿por qué nosotros tenemos esta joroba aquí, papá? Y papá Camello le respondió, bueno, hijo, porque en el desierto no hay agua. Y nosotros tenemos que tener los riñones grandes porque ya almacenamos el agua para no poder tomar agua, sino que tenemos que tener un espacio grande. Ah, ok, papá, está bien. Papá, ¿y por qué nosotros tenemos esta persona tan fea? Bueno, hijo, porque cuando en el desierto la tierra se calienta, llega a mucha temperatura y el piso quema. Entonces nosotros tenemos que tener estas pezuñas grandes y fuertes para que el sol no nos lastigue. El caminito le pregunta, papá, ¿y por qué nosotros tenemos estas cejas tan feas? Bueno, hijo, porque en el desierto a veces hay ventolera, sopla la arena y nosotros tenemos que tener estas pestañas sobre el filtro para que no nos lleguen a nosotros acá los ojos, nos dañen, porque la vista es muy delicada. Y el camellito, papá, ¿y qué es el desierto? Pero hijo, el desierto es el lugar del que nosotros somos. El camellito le pregunta, papá, ¿y entonces qué hacemos aquí? Si fuimos hechos para el desierto, ¿qué hacemos aquí en estas cuatro paredes solamente? La iglesia fue diseñada para salir, para impactar. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Llévalo a la fábrica, llévalo a la plaza, llévalo a los terminales, llévalo a los aeropuertos, llévalo a los lugares y anúnciate de él que está vivo. Sácalo a los templos, llévalo a los hospitales, llévalo a las paradas. Anunciemos la verdad, más ahora cuando ya el mundo se nos está acabando. El mundo se nos está acabando. Queridos hermanos, vamos a estar hablando. Si hay alguien acá, antes de yo irme, que necesita palabra de vida, que necesita ver su corazón en Jesús y decir, yo quiero que Jesucristo entre en mi corazón, yo le invito a que dé un paso al frente. Yo le invito a que sea valiente. Yo le invito hasta que venga hasta acá y confiese. Diga con sus palabras que sea una bendición. Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón.